En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Bienvenidos. Queridos amigos, soy Gonzalo Chamorro. Es un placer darle la cordial bienvenida a este espacio virtual y radial de su programa Fe y Actualidad, un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica, teológica, histórica, científica, a los diferentes dilemas que nos plantea el escenario contemporáneo. Hoy tenemos un programazo que hemos intitulado Liderazgo en tiempos de crisis y estaremos reflexionando con un grupo de amigos que se están involucrando, están participando ahora en nuestra comunidad de aprendizaje, en la comunidad de Fe y Actualidad. Y hoy tenemos una comunidad internacional. Todos los que voy a presentar han vivido y viven en Guatemala y sin embargo no necesariamente han nacido en estas tierras. Y me refiero a mi buen amigo Carlos López, rector de FIET, profesor de teología, de historia, de ciencias bíblicas y por supuesto pastor reconocido a nivel internacional. Mi querido amigo Carlos, bienvenido a este espacio de Fe y Actualidad. Hola Gonzalo y bueno, a toda la audiencia, es una alegría estar con ustedes y de alguna forma estar transitando, surcando los aires de Guatemala nuevamente. Muchas gracias por compartir junto con nosotros en este tiempo a través de esta vía digital. Y también quiero presentar a mi buen amigo nacido en la República de Colombia, sin embargo viviendo ya un buen tiempo aquí en Guatemala, y me refiero a Fabio Rossi. Fabio es anciano pastor de Centro Bíblico El Camino, también trabaja en el ministerio de TGC, de Gospel Coalition o Coalición para el Evangelio, y es un placer compartir junto contigo, Fabio, en este espacio radial. Gracias, Gonzalo, y toda la audiencia. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes esta tarde y compartir juntos. Muchas gracias, Fabio. Y de doble nacionalidad, guatemalteca y norteamericana, dirían en Chile, norteamericana, nuestro buen amigo, anciano pastor de Centro Bíblico El Camino, también labora en la Universidad Mariano Gálvez. Me refiero al ya conocido Hugo Morales. Bienvenido, Hugo, a este espacio de Fe y Actualidad por la 99.7, El Camino, contenido que transforma. Muy buenas tardes a todos, qué gusto poder estar juntos y compartir nuevamente en este programa, así que entrémosle de frente. Así es, así que queremos invitarle a todos, queridos ustedes, amigos de la comunidad virtual, a que participen junto con nosotros a través de las diferentes redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Nos pueden encontrar como Fe y Actualidad y estaremos reflexionando sobre el tema cómo liderar en tiempos de crisis. Así que esperamos la comunicación a través de esas redes, que ustedes puedan participar y aportar con sus pensamientos la respuesta a la pregunta que hemos posteado en las redes sociales del día y, por supuesto, construir conocimiento desde la palabra de Dios, desde la experiencia que ustedes también nos pueden entregar para nosotros como comunidad. Y mientras se preparan con papel, lápiz, lapicero, tablet, papel, todo lo que tengan a mano, vamos a tener una breve pausa y ya retornamos aquí por la 99.7, El Camino, contenido que transforma. Búscanos en Facebook como facebook.com/feyactualidad.fm. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y en este espacio virtual, en cabina virtual, me acompañan los profesores y pastores Carlos López, Fabio Rossi y Hugo Morales, y estamos dialogando el tema de hoy, liderazgo en tiempos de crisis. Y uno de los elementos que a mí me llama mucho la atención, Carlos, es que cuando uno estudia la historia de las civilizaciones, la historia de las ideas, inclusive la historia del cristianismo, siempre ha habido alguien que ha tenido que salir adelante para hacer frente a diferentes crisis. Podemos mencionar las crisis que se vivieron en tiempos de Egipto, cuando precisamente aparece el libertador Moisés liderando una nación en circunstancias de crisis, inclusive en circunstancias de enfermedad. O podríamos mencionar actualmente en el siglo XX personajes como este gran pensador que dijo que era necesario para triunfar sangre, sudor y lágrima, que es Winston Churchill, y fue reconocido y hasta el día de hoy es reconocido como un gran líder que supo llevar en medio de circunstancias difíciles el liderazgo de una nación. Y así podríamos estar, Carlos, hablando de diferentes ejemplos de cómo liderar a lo largo de la historia en tiempos de crisis. Sí, así es, Gonzalo. El tema de las crisis, no es algo nuevo, por lo tanto, dependiendo el grado de liderazgo que la persona estuvo desempeñando, tuvo que enfrentar y sobre la marcha, buscar alguna forma, alguna solución, alguna salida a la crisis.
Así que en este tiempo, bueno, nos toca a nosotros. Por supuesto que esta crisis que estamos viviendo es una crisis que anteriormente no se había vivido, o al menos los que estamos en este rango, que yo de 40, 50, 60 años, no habían vivido, y por lo tanto, bueno, es algo nuevo. Pero de eso se trata las crisis, ¿no? Las crisis se trata de enfrentar situaciones difíciles que por lo general son nuevas, y frente a esas situaciones difíciles es donde precisamente el liderazgo tiene que aflorar. Correcto. Y una de las cosas, Fabio, que hemos hablado en los diferentes programas de Fe y Actualidad es precisamente lo que Carlos ratifica, que toda crisis a lo largo de la historia, a lo largo de lo que nosotros tenemos conocimiento, ha generado diferentes oportunidades. Y una de las oportunidades ha sido precisamente desarrollar el liderazgo, desarrollar esa autoridad que guía en términos morales, pero también en términos de desarrollo humano, para que la población, la comunidad, la localidad pueda salir adelante en medio de circunstancias, no solo de enfermedad, no solo de epidemia o pandemia como la que estamos viviendo hoy, sino también podríamos hablar aquí de crisis económica, crisis política, crisis de todo lo que compete al desarrollo del ser humano. Sí, definitivamente, Gonzalo, creo que cada crisis nos presenta una oportunidad. En este caso, así como vos mencionabas, creo que en nuestro caso hoy tenemos una gran sacudida que nos da la pandemia. Nos lleva a pensar más allá de lo que nosotros habíamos planeado. Justamente hace poco hablábamos con algunos amigos que mirábamos el 2020 como hasta el número se veía bonito, ¿no? El 2020, para allá vamos con todos los planes, con todas las metas, con todos los sueños, y nos duró eso apenas 3 meses, la alegría y los planes, y lo que hace esta crisis es llevarnos a reevaluar lo que estábamos haciendo. Nos lleva a levantar la mirada más allá de nuestros planes y las cositas que, digamos, en el contexto de iglesia teníamos planeado. Nos lleva a reconsiderar la forma como estábamos liderando, cómo estábamos pastoreando, lo que estábamos haciendo. Realmente empezamos a ver ahora también el fruto del trabajo que habíamos hecho, de cómo habíamos guiado a la iglesia, de cómo hemos llevado a los hermanos. Así que definitivamente sí, la pandemia nos pone en un lugar de prueba, en donde sale a relucir ya sea las cosas que hemos podido hacer bien, o nos lleva a reenfocar y afinar el oído para saber qué es lo que el Señor quiere y a qué nos está llamando la atención en este tiempo. Y en ese sentido, hermano Hugo, una de las cosas interesantes que ha mencionado tanto Carlos como Fabio es que la crisis no solo nos da la posibilidad de reinventarnos, no solo nos produce la oportunidad de reflexionar el signo de los tiempos, sino también generar un cúmulo de desarrollo humano que cada quien ya ha expresado de manera correcta. Y sin embargo también puede existir la otra posibilidad en tiempos de crisis, de desanimarnos, de encerrarnos, de tener mucho temor, de generar una ansiedad producto de las circunstancias críticas, y es en ese momento donde las personas tienen que tomar ese papel relevante de poder liderar para conducir a una esperanza genuina, una esperanza que nos da indudablemente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, claro, creo que es una oportunidad muy particular que nos presenta esta pandemia. Carlos ya lo había mencionado, que para aquellos que estamos un poco más avanzados en años e inclusive mayores, digamos, si nosotros vemos las noticias y los reportes en estos tiempos, nos damos cuenta que la verdadera pandemia anterior, la famosa gripe española, se dio hace casi 100 años, ¿no? Un poquito más. 102. Y 102 años. Entonces, ¿quién está sobre la faz de la tierra y se recuerda lo que fue ese tiempo? En realidad serán contadas personas. Mi padre tiene 90 años y hablando con él al respecto me dice, yo no me puedo recordar de una situación que haya vivido yo en todos estos años que se pueda parecer a esto, porque no solo los adelantos tecnológicos nos dan a nosotros información de lo que está sucediendo, no solo aquí, sino alrededor del mundo, sino adicionalmente a eso, la particularidad de este virus, que es altamente contagioso y que ha literalmente viajado de un país a otro de una manera tan fácil por la globalización que se ha vivido, ha hecho de que todo el mundo ahora está informado de todo lo que está pasando en todos lados. Y entonces
nos hace ver a nosotros de que como pandemia sí hay algo que es histórico acerca de ella, ¿verdad? Pero como pandemia también hay algo que es único acerca de ella, por todas estas circunstancias que había mencionado anteriormente. Y creo que tal vez uno de los efectos más interesantes es de que también nos llama a nosotros a evaluar nuestro liderazgo en tiempos como estos, porque los liderazgos anteriores, por decirlo así, vivían contextos muy diferentes a los nuestros. El contexto que nosotros tenemos y la forma como hemos nosotros de responder como líderes, creo que también llama a la reflexión, porque si hay algo que situaciones como estas ponen en entredicho, en realidad es de que no solo es una crisis económica como se había expresado, no solo es una crisis política, no solo es una crisis obviamente sanitaria, pero también es una crisis de liderazgo. Creo que cuando nosotros vemos el ejercicio del liderazgo, no solo a nivel eclesiástico, a nivel empresarial, a nivel político, nos damos cuenta que no hay muchas personas a las cuales nosotros podemos decir tranquilamente, esta persona verdaderamente está liderando de una manera confiable, de una manera segura, de una manera, como tú mencionaste, esperanzadora. Creo que todavía el nivel de inseguridad, de desconocimiento, hace que el liderazgo hoy en día y su ejercicio esté en entredicho. Y creo que ese es uno de los temas que se vuelven muy interesantes en este tiempo a la hora de estar discutiendo sobre los efectos que la pandemia está teniendo. Y no menos complejo, Carlos, de liderar, porque lo que nos plantea Hugo es una realidad. Hoy tenemos que liderar bajo un dilema o bajo dos dilemas. O abrimos el país y abrimos los mercados para que no haya una problemática social mucho peor de lo que podría producir una pandemia, o cerramos los mercados, cerramos la movilidad social para que el contagio no sea explosivo dentro de las naciones. Así que tristemente hoy estamos tomando decisiones, estamos liderando bajo estos dos dilemas que obviamente ha generado un cúmulo de interpretaciones, un cúmulo de críticas, un cúmulo de perspectivas que genera tensión y que no es fácil, no es sencillo liderar. Y ese es un punto que me gustaría que comentaras. Pero el segundo punto que nos planteó Hugo en la mesa es que no podemos dejar de desconocer lo que se ha hecho en el pasado. Y todo liderazgo que pretende interpretar el signo de los tiempos debe comprender cómo se ha dado respuesta, independientemente de que no sea lo mismo que estamos viviendo, pero cómo se ha dado respuesta en la historia ante circunstancias difíciles que acongojaron a la sociedad, que acongojaron a la humanidad, Carlos. Sí, lo que nosotros vemos, bueno, yo voy a hablar más de lo que es la situación en Argentina, con 8.000 personas infectadas, estoy hablando de números redondos, no exactos, pero alrededor de 8.000 personas infectadas, 400 muertos, y particularmente el foco infeccioso en lo que le llaman el AMBA, que es el área metropolitana de Buenos Aires, donde por supuesto habitan alrededor de no sé, cerca de 12 o 13 millones en el AMBA. En todo el resto del país estamos hablando cerca de los 40 millones. Pero lo que uno puede notar es que los líderes, los líderes presidenciales o los gobernadores, pero particularmente todo lo que es el gabinete presidencial en Argentina, están tan perdidos como nosotros, porque otra vez no tienen espejo donde mirar esta situación. Por supuesto que el espejo que miran es lo que sucedió en España, lo que sucedió en Italia, lo que está sucediendo en otros lugares, pero los contextos son muy distintos, son muy diferentes. Posiblemente un contexto más parecido al de Argentina podría ser Brasil. Sin embargo, en cuanto al tema estoy hablando en cuanto al tema de social o el tema social, el tema cultural, y también por el tema de pobreza, donde hay poblaciones que están en una situación vulnerable, tanto Brasil como en Argentina. Pero hay una diferencia radical entre lo que el camino que toma un presidente, el presidente de Argentina, que es hacia lo que es la salud, y el camino que toma el presidente de Brasil, que es más hacia el lado del comercio, ¿no? Así que en ese sentido hay críticas hacia un lado y hay críticas hacia el otro. Pero lo que uno puede notar acá en Argentina particularmente es que esa situación de
liderazgo perdido, no es solo uno desde la iglesia o desde alguna institución cristiana o incluso un empresario que está dirigiendo una empresa, sino incluso esta incertidumbre se ve en los mismos que toman decisiones a nivel país, al punto que decretan una flexibilización en la cuarentena, pero a los 2 días vuelven para atrás, porque esa flexibilización no funcionó, por lo tanto tuvieron que volver hacia atrás y volver a cerrar ciertas ciudades y ciertas actividades que habían flexibilizado anteriormente para poder frenar el avance nuevamente del virus. Así que yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos hoy es el tema de la incertidumbre, que no se sabe para dónde ir, y uno puede mirar hacia dónde fueron otros países, pero el aspecto social, económico es muy distinto a lo que pueden ser nuestros países en América Latina. Por lo tanto, creo yo que acá se trata, por supuesto, de mirar el espejo, incluso de mirar hacia la historia, mirar hacia atrás, qué es lo que podemos aprender. Pero creo que esta situación la vamos a poder sacar adelante en todo sentido, económico, pero también en tema de salud, mirando el espejo de lo que otros están haciendo, pero sobre todo las cosas creando. Sí, por eso yo quisiera destacar que lo que necesitamos es un liderazgo creativo, un liderazgo flexible para poder trabajar lo que es prueba y error. Es decir, bueno, probamos algo y si no funcionó, volvemos para atrás. Por supuesto que en el área de salud, ese de probamos y nos salió mal, estamos hablando de acarrear vidas humanas, y eso es algo que nadie quiere llevar sobre sus hombros. Pero necesitamos un liderazgo que sea valiente para tomar decisiones que van a ser decisiones que pueden ser que no sean las correctas. Es decir, planteamos hacia adelante, pero es probable que mañana tengamos que volver para atrás. Y en ese prueba y error, esperamos que en algún momento podamos encontrar el camino para poder andar. Y yo creo que en ese punto estamos también en el liderazgo eclesiástico, institucional. Tenemos que pensar en que este es un tiempo de liderazgo flexible y creativo frente a esta situación desconocida hasta el momento. Y ese tema, interesantemente, Fabio, que nos plantea Carlos, nos ayuda a recordar algo que mencionábamos al inicio del programa, porque para liderar se requiere mucha valentía, sobre todo cuando nos estamos enfrentando a tantos dilemas morales como nos plantea el escenario actual. Y se requiere valentía porque se tienen que tomar decisiones, y la valentía va íntimamente relacionada al carácter. Y en la segunda sección del programa estaremos dialogando desde la perspectiva bíblica, ¿verdad? Recordando un poco las dinámicas que hace el apóstol Pablo con Tito, con Timoteo, y otros elementos que podemos rescatar de la persona misma de Jesucristo en cuanto al liderazgo, pero el tema de la valentía es fundamental. Y decía yo al principio del programa, el famoso Winston Churchill. La decisión que tomó lo hizo en un contexto de encontrarse entre la espada y la pared. Estamos hablando en plena Segunda Guerra Mundial y él tenía que tomar decisiones concretas. Y lo que le ofreció al pueblo no fue precisamente lo que hoy en términos populistas ofrecería un líder político, un líder carismático de solución y felicidad, sino más bien ofreció algo que nadie iba a esperar: sangre, sudor y lágrima. Y un poco más allá de este personaje, lo que planteaba Carlos es fundamental. Si dentro del liderazgo no hay valentía, un liderazgo timorato va a ser muy difícil que pueda impactar, uno, con el mensaje del Evangelio, dos, el impacto a la gente. Yo creo que sí, definitivamente, esto es una figura que nosotros encontramos muy clara en la palabra, el tema de la valentía en el liderazgo. Y pienso que de alguna manera lo has resumido bien, porque la valentía creo que está directamente relacionada, anclada en el carácter. Pero más allá, hablando del carácter, no de la persona o su temperamento, sino creo yo en su conocimiento del Señor. La valentía está anclada a eso, a cuánto tú conoces al Señor y qué tan consciente estás tú de tu situación. Y yo creo que eso es algo que uno lo ve claramente en la vida de Moisés. Has mencionado el ejemplo. Vemos a Dios llamando a un Moisés a liderar en un tiempo de crisis.
y no encontramos precisamente a un Moisés valiente que quiere entrarle con todo a la tarea que Dios le está dando. Más bien todo lo contrario, está buscando las excusas para escapar de esa situación en donde Dios lo está poniendo. Pero creo que vemos de alguna manera el desarrollo de esa valentía en la medida en que él va conociendo el carácter de Dios y va afianzándose en las promesas del Señor. Y cuando uno mira también, por ejemplo, la época de los jueces, otra vez es exactamente lo mismo, ¿no? Vemos a un Gedeón que es llamado mientras estaba escondido entre las trincheras, considerándose él pequeño, insignificante, y vemos que esa valentía realmente proviene cuando nosotros entendemos cada vez más cuál es el llamado que Dios nos está haciendo y conocemos a quién es el Dios que nos está llamando, porque si Él nos llama, Él nos capacita, dice la palabra. Entonces creo que la valentía del líder en tiempos de crisis nace y se fortalece y crece y aumenta en la medida en que uno va conociendo al Señor y en la medida en que vamos caminando tomados de su mano, anclados en sus promesas, porque no depende de nosotros al final. Y creo que eso es algo muy, muy importante recordar. Valentía, Hugo, que no podemos desligarla del carácter del individuo. Y estaremos dialogando, por supuesto, como ya hemos mencionado, cuál es la fuente del carácter. Pero si un hombre o una mujer no tiene carácter, sobre todo en tiempos de dificultad y en tiempos de dilemas morales donde tenemos que tomar decisiones que pueden parecer difíciles, que probablemente vayan a afectar a unos, hay que hacerlo, y una persona o un líder que no tiene carácter o no ha desarrollado estos elementos, va a ser muy complicado que pueda tener un efecto en la sociedad, en la comunidad de fe o en la nación misma. Sí, creo que nuevamente el carácter, como tú lo has mencionado, es algo esencial, aunque sí creo que debemos de tener mucho cuidado qué estamos diciendo nosotros cuando decimos carácter, porque en nuestro trasfondo latino, carácter es alguien que manda, ¿no? El que toma la decisión, el que tal vez tiene más peso, más influencia, más poder, lo podríamos decir, y tal vez tiene una personalidad que se escucha más fuerte, pero no necesariamente el tener ese carácter significa tomando las decisiones adecuadas, simplemente que las está tomando, en base a una personalidad y no en base a lo que considero la palabra de Dios nos presenta a nosotros, que es carácter en respuesta a los valores que la propia palabra nos da a nosotros para la persona que va a ejercer el liderazgo. Y en ese sentido creo que siempre para mí ha sido muy interesante ver cómo la ética, si lo queremos poner de esa manera, que la Biblia nos presenta a través de la interacción de Dios con el hombre, iniciando allá en Deuteronomio, cuando se nos presenta el episodio de los 10 mandamientos y se nos da a nosotros la base fundamental sobre la cual se establece el actuar en aquel entonces, la nación de Israel, ¿no? Vemos nosotros a Jehová desde el monte hablándole a una nación y estableciendo los principios éticos sobre los cuales ellos deben de desarrollarse. Pero cuando uno avanza en la palabra, uno se da cuenta de que en Mateo, del capítulo 5 en adelante, Jesús sube al monte y él lo que hace ahora es, Jesús el Hijo, le habla a una comunidad y lo que está haciendo está desarrollando, está explicando, está haciéndole entender a esta comunidad cuál debe ser el carácter que debe de reflejar para cumplir con lo que el Padre ha solicitado de ellos. Pero cuando nosotros avanzamos un poco más en la palabra, nos damos cuenta que el apóstol Pablo en Gálatas habla acerca del carácter que debe tener una persona de acuerdo al poder del Espíritu Santo, lo que nosotros conocemos como el fruto del Espíritu, ¿no? Y entonces cuando nosotros hablamos acerca del fruto del Espíritu, hay ciertos elementos ahí que vienen y se nos hacen interesantes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Y para mí en todo ese proceso, a través de la palabra, pues Dios Padre le habla al corazón de una nación, Dios Hijo le habla al corazón de una comunidad, el Espíritu Santo ejerce su poder sobre la persona y la combinación de estos tres establecen en nosotros
las características con las cuales nosotros debemos de liderar. Entonces, cuando hablamos de carácter, obviamente ese carácter, tal como decía Fabio, es un reflejo, debe ser un reflejo en toda instancia. No simplemente estamos hablando de una instancia, ¿cómo se llama?, eclesiástica, si lo queremos ver así, pero debe ser el reflejo de un entendimiento de lo que esto significa y también un reflejo de una relación personal con Dios a través de su Hijo Jesús. A mí me ha llamado mucho la atención que cuando uno mira mucho de los comunicados y habla con mucha de la gente, la verdad es de que Dios está siendo mencionado mucho en este tiempo, ¿verdad? Para bien o para mal. Y el asunto es de que por un lado están aquellos que hablan acerca de la voluntad de Dios, hablan acerca de lo que Dios está haciendo, por qué Dios lo está haciendo, otros que Dios está ausente, pero independientemente del ángulo a través del cual se llegue a Dios, la verdad es de que mucho de lo que se está apuntando hoy en día se está apuntando a Dios y el hecho de que Dios está obrando y de alguna manera se está manifestando en este mundo de una forma en la cual estas generaciones, y hablo la mía incluida obviamente, no habíamos percibido anteriormente, porque no significa que Dios no estuviese actuando en el mundo, ¿verdad? Creo que cada quien puede dar testimonio de que Dios siempre ha estado actuando en el mundo. Las historias personales y comunitarias, ¿verdad?, de distintas culturas nos hacen ver esto, pero el hecho de que nosotros tuviésemos conocimiento y percepción de ese actuar, no. Esto sí, hoy en día es muy diferente. Y creo que nuevamente ante esa realidad, lo que nosotros debemos de hacer es, debemos de regresar entonces y decir, bueno, en términos de liderazgo, ¿cuáles son los aspectos de este carácter que vale la pena mencionar? Y aquí regreso tal vez a lo que había mencionado Carlos y decir, si hay algo que estamos reaprendiendo, creo yo, a un nivel, yo diría casi global, es paciencia. Ese es simplemente el ritmo de vida que se llevaba anteriormente, ese ritmo de vida es inexistente ahora. La verdad es que sí. Digamos, sí puede ser de que muchos estén activos trabajando en su casa, pero ese ritmo de vida donde uno se levantaba, corría, andaba, hacía, ¿verdad? Y de alguna manera vivía siempre atrás de la agenda, pero muy atrás de la agenda. Hoy en día ese espacio se ha acortado, porque nuevamente hay un hecho de que ese dinamismo con el cual se estaba funcionando, eso ha cambiado. Y tal vez la expresión más interesante que miro yo es la expresión que nosotros vemos en la naturaleza. Por ejemplo, los testimonios que nosotros encontramos de Venecia, ¿verdad? Donde dice, Venecia ha cambiado, el agua está más limpia, inclusive el aroma es diferente, se siente más limpio, las ciudades... Ya se ha probado que el dióxido de carbono ha reducido increíblemente. Las ciudades son más saludables y uno dice, aquí en Guatemala salió un reportaje recientemente donde nos dicen que en uno de los lugares más preciosos que tiene este país, que es el departamento de Izabal y el río Dulce, volvieron a aparecer delfines que aparecen de vez en cuando, pues ahora aparecieron y volvieron a aparecer manatíes y estoy seguro que en cada país hay un testimonio de que este cambio de ritmo está beneficiando. Entonces la pregunta que a mí se me viene es en este sentido de este cambio que hemos tenido espiritualmente, en estas situaciones que nosotros vivimos de mucha maldad, si lo queremos poner así, de mucha corrupción, de mucha delincuencia. Correcto. ¿Estará cambiando algo? ¿Habrá algún proceso que se ha entrampado, por decirlo así? Porque el mal también está acostumbrado a vivir en un ecosistema, como decimos ahora, muy particular. Y ese sistema ha cambiado. Entonces, en lo que el mal se ajusta, ¿verdad?, pues algo bueno tiene que estar pasando también. Simplemente me parece que esos detalles de entendimiento
de cuáles son los elementos de un carácter que se deben de desarrollar y que obligan de alguna manera, presionan a un líder a presentarse delante de aquellos que son sus seguidores, por decirlo así, y decirles, seguidores, paciencia. Así es, así es. Queremos agradecer a todos ustedes, queridos amigos, por su sintonía y recordarles que puede participar junto con nosotros respondiendo a la pregunta que hemos posteado en nuestra red social. ¿Cuál debería ser la respuesta del liderazgo ante la crisis actual que estamos viviendo, la crisis del coronavirus? Y nuestras vías de comunicación son a través de Facebook o Instagram. Nos puedes encontrar como Fe y Actualidad. Y en ese espacio pues te invitamos a que puedas colocar la respuesta a tu pregunta o también puedas plantearnos preguntas o aportes que tengan que ver con la temática que nos convoca el día de hoy. Vamos a hacer una breve pausa y ya retornamos aquí por la 99.7, El Camino, contenido que transforma. Búscanos en Facebook como facebook.com/feyactualidad.fm. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro. En este espacio me acompañan Carlos López, Fabio Rossi y Hugo Morales. Y estamos reflexionando sobre liderar en tiempos de crisis. Y te queremos recordar nuevamente la pregunta del día. ¿Cuál debería ser la respuesta del liderazgo ante la crisis del coronavirus? Y hemos reflexionado en la primera parte sobre el liderazgo en términos generales y algunos ejemplos tanto bíblicos como históricos dentro del mundo de la política y por supuesto dentro del mundo de la revelación bíblica. Y en esos ejemplos hemos resaltado algunos elementos que deberíamos considerar, como por ejemplo, todo líder debe conocer la historia para, en primer lugar, saber qué es lo que se ha hecho en el pasado y que eso nos sirva por lo menos de punto de partida para poder reflexionar, para poder responder y para poder actuar. Otro elemento que se ha destacado es la importancia de la valentía. Valentía que va íntimamente relacionada al carácter que tiene que ver con todos aquellos que presuponemos principios y valores morales o éticos que nos dan el sustento y el fundamento para comportarnos, cómo deberemos comportarnos a la luz de la palabra y por supuesto en tiempos de dificultades. Y así podemos seguir dando otros ejemplos más respecto a cómo liderar en tiempos de crisis. Sin embargo, Carlos, a mí me llama mucho la atención de que la dinámica de liderar no solo surge en tiempos de crisis, sino que desde el estado inicial, desde el hecho que el ser humano haya sido creado a su imagen y semejanza, fue creado con el propósito de ejercer dominio, de ejercer esa autoridad, de ser mayordomo de la creación, de precisamente practicar lo que los padres de la Reforma denominaron mandato cultural. Así que en primera instancia, desde la teología de la creación, desde los primeros pasos de las Sagradas Escrituras, vemos que el ser humano es llamado a dirigir y por supuesto a ser ese mayordomo y lugarteniente de Dios en el planeta Tierra. Claro, lo que vemos en el libro de Génesis, precisamente, bueno, antes de la caída o antes de la entrada del pecado, lo que vemos es ese mandato cultural donde Dios le da al ser humano, tanto al hombre como a la mujer, la responsabilidad de administrar la creación, ¿no? La responsabilidad de guiar y de dirigir lo que es la fantástica creación de Dios en Génesis 1 y Génesis 2. Así que es parte, podríamos llamarle, innata del ser humano de dirigir y de guiar y de administrar lo que Dios ha hecho. El tema es que después en el capítulo 3 entra el pecado y obviamente arruina todo. Y eso nos lleva entonces a lo que hoy podríamos pensar, estamos hablando de esto de las características de un buen liderazgo, pero también tenemos que pensar de que en el entramado del liderazgo humano se dan un montón de situaciones, como por ejemplo las motivaciones internas, pero también el tema de las ganancias, ¿no? Yo creo que con esta situación que hoy está viviendo, si bien hay mucha parte de la población que está perdiendo, perdiendo vidas humanas, también hay otros que están ganando, ¿no? Entonces, tranquilamente el liderazgo puede ser desarrollado para cosas buenas, desde una perspectiva correcta, pero también desde una perspectiva incorrecta y para fines totalmente contrarios para lo cual Dios nos ha llamado. Por eso yo agregaría que a lo que ya hemos estado hablando, que en cuanto al tema de las características del liderazgo, si bien la valentía tiene que ser parte del liderazgo,
Creo que también otra de las cualidades importantes del liderazgo en este tiempo es la veracidad. Es decir, es ser líderes veraces para incluso decir, miren, la verdad que no sabemos para dónde ir, pero por el momento esto es la decisión que estamos tomando. Y eso, en el tema de la veracidad, yo creo que es muy importante. Miren, yo creo que en este tiempo, y voy a hablar un poquito más desde lo que es el liderazgo eclesiástico, creo que tenemos que ser valientes y veraces para responder algunas preguntas. La primera es el qué, es decir, ¿qué es lo que Dios nos llamó a hacer? Y en esta pregunta, al reflexionarla como líderes, tenemos que pensar que esta situación que estamos viviendo nos muestra que muchas de las cosas que estamos haciendo, la verdad que Dios no nos llamó a hacer. Yo creo que una buena pregunta es, ¿qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer? El qué. Es lo más importante como líderes tenemos que hacerlo. La segunda es ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo nosotros? ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué tenemos que hacer lo que estamos haciendo? Y yo creo que para responder estas preguntas se necesitan valentía y veracidad. Veracidad incluso para decir, no, la verdad que nos hemos equivocado este tiempo. La pregunta que hoy nos estamos haciendo como líderes, yo creo que la más superflua es el cómo. Sí, bueno, cómo sobrevivir, cómo mantener la iglesia funcionando, cómo mantener mi ministerio o el seminario que estoy liderando, cómo mantenerlo vivo, cómo no cerrarlo, cómo mantener a mi familia, es el cómo. Y el cómo yo creo que es la pregunta menos importante aquí. Porque el cómo, el hombre o el ser humano es totalmente adaptable, el ser humano se adapta y si tenemos que adaptar la forma de hacer las cosas, la vamos a adaptar. El tema es el qué y el por qué. Y acá es donde necesitamos líderes que sean competentes, pero sobre todas las cosas veraces. Y con esa veracidad de poder responder y decir, bueno, ¿qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer en este tiempo? Y entonces, al descubrir exactamente lo que Dios nos ha llamado a hacer, entonces la siguiente pregunta sería el por qué tenemos que hacerlo y el cómo va a ser lo menos importante. Así que yo agregaría a la característica de liderazgo en este tiempo difícil de crisis, es el tema de la veracidad. Y yo creo que lo podemos notar en líderes como Moisés, como Josué y como tantos otros en la Biblia, que fueron líderes veraces para reconocer sus limitaciones, pero también para reconocer la grandeza del Dios que los había llamado. Correcto. Fabio, querías aportar en esta misma línea un punto importante que puedes compartirlo con nosotros. Construyendo sobre esto que mencionaba Carlos, que yo creo que es fundamental. He estado navegando últimamente en el estudio del libro de los jueces y me llamaba muchísimo la atención la escena cuando el Señor llama no solo a Gedeón, pero la respuesta. Uno siempre ve el ciclo de los jueces en donde el Señor levanta a un juez y el juez entra directamente en acción. Pero hay una parte de este ciclo que se pierde un poco porque no llama, el pueblo clama y Dios no manda directamente un juez, sino que primero manda un profeta y después levanta un juez. Eso ya es una primera variante que realmente llama la atención, pero después de eso, cuando vemos que el Señor llama a Gedeón y lo establece como juez, la primera misión que el Señor le da a él es derribar los altares. Ni siquiera se trataba acerca de la crisis por la cual el pueblo estaba clamando. El pueblo estaba clamando porque estaba bajo la opresión de los amonitas en ese tiempo, un pueblo que los tenía esclavizados, que llegaba, se comía todo. Estaban en una crisis en donde el pueblo llamaba a Dios y clamaba porque necesitaba liberarse de esa opresión. Y Dios manda a un hombre que lo primero que va a atender son asuntos de idolatría. Y creo que eso es otro aspecto súper importante que nosotros no podemos perder de vista en medio de la crisis. Porque como bien decía Carlos, lo que a veces nosotros consideramos como la prioridad en medio de una crisis, que uno dice es cómo voy a levantar la economía, cómo me recupero, cómo salvo la empresa, cómo rescato a la familia, cómo salimos adelante, es lo que tenemos en nuestra mente, es lo que nos está doliendo ahorita. Pero hay algo más profundo que el Señor trabaja en medio de la crisis.
Y por eso es que quería añadir que sí, junto con la valentía y con la veracidad, esa sensibilidad para entender que en medio de una crisis nosotros necesitamos abrir los ojos para ver qué es lo que el Señor realmente quiere trabajar. Y no necesariamente va a ser la economía familiar, ni cómo vamos a salir adelante, ni qué vamos a comer, porque hay otro aspecto poderoso que el Señor nos recuerda en Mateo. Él dice, ¿por qué se preocupan por esto y por lo otro? De eso se preocupan los gentiles. Los que no conocen al Señor, ellos se preocupan por esas cosas. Ustedes no deberían preocuparse por esas cosas, porque el Señor siempre está llamando nuestra atención a algo que es mucho más profundo y relevante para la vida, y en este caso tiene que ver con la idolatría. Y ese elemento, Hugo, es indispensable que nosotros lo podamos definir, porque si no tenemos claro quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos, va a ser muy difícil que podamos definir el cómo. Y es cierto que nuestra mentalidad utilitaria muchas veces omite poder definir todos estos elementos que ha mencionado Carlos, que ha mencionado Fabio. Y sin embargo, yo recuerdo muy bien cuando el apóstol Pablo se dirige a Tito, a Timoteo, en las famosas epístolas pastorales, para que ellos puedan liderar la comunidad en medio de crisis, en medio de situaciones conflictivas. Tito se encontraba en Creta, y literalmente de ahí viene la palabra cretinos, porque eran unos auténticos cretinos. No solo eso, se enfrentaban a circunstancias difíciles como la reactualización del culto a Dionisio, al dios del vino, al dios de los placeres. Timoteo se estaba enfrentando en Éfeso a circunstancias moralmente complejas en el templo de Artemisa, y sin embargo, antes de darle las pautas de cómo él puede erradicar la idolatría, cómo él puede erradicar los problemas del culto a Dionisio en la isla de Creta, lo primero que hace es definir lo que hemos hablado en todo este momento, ¿verdad? El carácter, la moral, la ética, la pureza, la sabiduría, que son elementos indispensables que el líder debe desarrollar para posteriormente pensar en el cómo. Es decir, si no cultivamos el ser y no cultivamos el hacer, va a ser muy complejo que entonces podamos tener o podamos producir un impacto en la sociedad. Impacto, por supuesto, que va marcado por la guía del Espíritu Santo, pero que también exige de nosotros que sepamos cuáles son nuestras responsabilidades a la luz de cómo nos definimos como seres creados, pero también como hijos de Dios. Sí, creo que nuevamente en esta situación que nos toca vivir hay dos elementos que juegan muy fuerte, digamos, porque la reacción de cada uno de nosotros en realidad lo que hace es, nos ayuda a nosotros a entender qué es lo que verdaderamente define nuestro liderazgo, o define el liderazgo de las personas con las cuales interactuamos o que nosotros vemos, ¿verdad?, en distintas instancias en los medios, porque no hay nada como una crisis. Dice, hay el famoso dicho, ¿verdad? La crisis lo que hace es saca lo mejor y saca lo peor de cada persona. Sí, pero en realidad lo mejor o lo peor, si nosotros lo que hacemos es, vamos un poco más profundo, es que saca nuestra... ¿Cómo es que nosotros cuál es el esquema, por decirlo así, o cuál es la plataforma, o cómo es que nosotros realmente, en qué nosotros tenemos realmente nuestra confianza? Y entonces, de acuerdo a esa ancla de confianza, si nuestra confianza está en Dios, como había mencionado Fabio, pues obviamente lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, decir, miren, su Padre sabe lo que ustedes tienen necesidad. Él sabe, Él los conoce, y Él adicionalmente responde, ¿verdad? Pero Él también tiene algo muy particular que quiere que ustedes hagan, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les va a ser a ustedes añadido. Entonces creo que una de las cosas que en esta oportunidad, este autoexamen, ¿verdad?, que nos pasa el radar encima a nosotros como líderes, creo que hay dos elementos que pueden jugar muy fuerte. Uno de ellos es obviamente el orgullo, de decir, nosotros como respondemos de una manera prepotente, exagerada, arrogante, donde creemos tener la solución, simplemente háganme caso, ¿verdad? Obviamente esto va en contra de lo que Romanos 12 nos enseña a nosotros acerca de no tener más alto concepto de nosotros mismos del que deberíamos de tener, y donde nosotros en base a este orgullo respondemos y tratamos de ejercer el liderazgo.
Esa es una forma de responder a esto, pero la otra forma que yo también estoy viendo de que se responde es en base a temor, pero no temor en base a respeto, no temor como respeto, sino temor como inseguridad. De decir, ante esta situación que estamos viviendo, la verdad es de que no sabemos cuál es el futuro, y entonces lo mejor que podemos nosotros hacer es protegernos. Y entonces lo que empieza a suceder es de que todos empezamos a construir ese no sé cómo decirlo, un muro alrededor de nuestra vida. Y es muy interesante, hay proverbios, particularmente el 29 nos dice, Proverbios 29, 25 nos dice, el temor del hombre pondrá lazo. Y mucho de lo que puede estar sucediendo es de que muchos en esa expresión de liderazgo realmente lo que están poniendo es un lazo alrededor de sí mismos, porque lo que hacen es, no sabiendo exactamente qué hacer, se esconden detrás de una posición de inseguridad, ocultan información, intimidan a otros y actúan de una manera en la cual, pues, finalmente lo que hay es, hay separación, hay distorsión y lo que hay es una contribución, si lo queremos decir así, a un caos aún mayor y donde puede ser, ¿cómo se llama?, a un nivel nacional o a un nivel de iglesia, a un nivel de organización. Cada quien está aquí como sabe que cada quien es responsable de sus propios actos, sálvese quien pueda, ¿no? Y entonces, ante esa postura de orgullo o de inseguridad, ¿verdad?, ese miedo que situaciones como esta nos pueden dar, creo que nosotros también estamos llamados a responder con humildad, ¿verdad? Y creo que aquí parte de lo que se venía conversando, ¿verdad?, y ha mencionado tanto Carlos como Fabio, es decir, hay que hablar con veracidad, ¿verdad? Hay que decir las cosas tales como son. Nosotros en estos momentos no tenemos la respuesta exacta a esto, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es caminamos en base a estos principios, a estos valores que tenemos y adicionalmente lo hacemos no pudiendo ni siquiera pensar mucho más allá del corto plazo. La verdad es que creo que Fabio había mencionado de que el año empezó muy bonito, inclusive los números se miraban re bien, 2020, todo camina bonito y grandes planes, y el día de hoy eso ha quedado destruido, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera nos está obligando a nosotros a vivir en una humildad muy diferente a la cual nosotros estábamos acostumbrados, una humildad calibrada por esta inseguridad, si lo queremos ver así y poner de esta manera. Pero ante lo que hay de inseguridad, ¿verdad?, en términos económicos o en términos laborales o lo que sea, la seguridad de las promesas de nuestro Dios en nuestra vida, la seguridad de poder descansar en Él, en su provisión, la seguridad de hablar de manera transparente, la seguridad de ser nosotros consecuentes, nosotros mismos como líderes, con aquellas cosas que nosotros estamos predicando y viviendo y tratando de animar a la gente. Y aquí creo que es muy importante que nuevamente uno como liderazgo pueda ejercer un liderazgo amplio en el sentido de decir, está uno en una empresa, por decirlo así, este liderazgo, aunque uno anteriormente podía ir muy al frente, ahora hay que ir menos al frente, pero más acompañado. A mí me parece que estos son tiempos en los cuales el que tiene que estar al frente verdaderamente es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que lidera, ¿cómo se llama?, en medio de esta situación. Y si nosotros estamos en un espacio un poco más avanzado del que deberíamos de estar, deberíamos nosotros de atrasar y tomar pasos, ¿cómo se llama?, para acercarnos más a lugares de nuestras empresas, congregaciones, organizaciones, emprendimientos, como sea, y caminar juntos. Digo esto, también lo digo de experiencia propia. Nosotros lo que hemos tenido que hacer es, en términos empresariales, pues hemos tenido que cerrar, suspender, ¿verdad?, a empleados y a la hora de estar parados frente a ellos, ¿qué puede uno decir? Claro. ¿Qué más puede uno decir? Uno puede decir, mire, yo sí tengo todos estos estudios y tengo todos estos títulos y pasé por todas estas capacitaciones y seminarios y todo lo que quieran, pero no recibí una sola clase de cómo liderar en una pandemia. No hubo una.
Entonces creo que ese proceso lo podríamos llamar de empatía, ¿verdad? Ese proceso de veracidad, pero ese proceso de decir, aunque no recibí esa clase, sí estoy siendo, tal como dice el apóstol Pablo en Filipenses, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Dice, para todo he sido yo enseñado, todo eso lo he aprendido. Estamos aprendiendo juntos cómo vivir una nueva realidad, ¿verdad? De confianza y de dependencia y de absoluta esperanza en nuestro Dios. Y creo que si nosotros tenemos la capacidad de ser honestos, veraces, humildes, seguros en nuestro Dios, vamos a estar ejerciendo el liderazgo que nuestro Padre Celestial espera de nosotros en estos tiempos. Interesantes reflexiones, queridos amigos, y le invitamos a que ustedes puedan compartir las suyas respondiendo a la pregunta del día. Precisamente la pregunta es, ¿cuál debería ser nuestra respuesta o la respuesta del liderazgo ante la crisis como la que estamos viviendo hoy, la del COVID-19? Vamos a hacer una breve pausa y ya estamos en la tercera y última parte de nuestro programa Fe y Actualidad. Regresamos. Búscanos en Facebook como facebook.com/feyactualidad.fm. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y en este espacio virtual me acompañan Carlos López, Fabio Rossi y Hugo Morales, y estamos dialogando con la temática liderazgo en tiempos de crisis. Y hemos podido tener, Carlos, una rica reflexión respecto a los peregrinajes que hemos tenido, los que estamos hoy en la palestra, desde una perspectiva pastoral, empresarial, desde una perspectiva simple y sencillamente de representar alguna entidad. Y hay varios principios, hay varios elementos que hemos destacado en medio de circunstancias difíciles como las que estamos viviendo hoy. Y me gustaría que pudieras desafiar en esta última parte del programa a nuestra comunidad sobre todo lo que implica liderar en tiempos de crisis. Y una de las cosas que hemos, por cierto, Carlos, comprobado es que somos vulnerables. Y esa vulnerabilidad nos invita a reconocer o a buscar algo que tiene que superarnos. Y eso debe ser indudablemente el Dios de la revelación. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención de que después que termina la Segunda Guerra Mundial e inicia la Guerra Fría, se rompe todo el paradigma científico, racionalista, y la gente vuelve a la espiritualidad, pero no cualquier espiritualidad, las múltiples espiritualidades. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué le habrá pasado a la iglesia que no pudo impactar en esa época? Y es una respuesta que nos podría llevar una clase. Sin embargo, ¿crees tú, y pensando en los desafíos finales, crees tú que vamos a la gente que está buscando ahora una nueva respuesta ante esta crisis? ¿Crees tú que probablemente pueda volver al Dios de la revelación en medio de estas circunstancias difíciles? Claro que sí. De hecho, lo estamos viendo, al menos acá en Argentina lo estamos viendo. Okay. Por supuesto, Argentina no tiene el mismo porcentaje de cristianismo que tiene Guatemala. Nosotros acá, el último estudio arrojó el 15% de cristianismo evangélico. Por supuesto que aumentó en los últimos años, veníamos con el 8-9% 10 años atrás, y 10 años después llegamos al 15% de cristianismo evangélico. Sin embargo, somos varios los que creemos que por ahí las cifras están un poco aumentadas de la realidad. Lo cierto es que lo que estamos viendo en este tiempo son dos situaciones. Por un lado, hay una vuelta al evangelio de aquellos que pertenecían o que habían sido parte del cristianismo y que por distintas razones se fueron alejando, y muchos de ellos están regresando ahora a través de lo que es la famosa iglesia virtual, ¿no? Donde todas las iglesias están en forma virtual, por lo tanto, no hay excusa, puedo ir. La otra que, esa participación es totalmente anónima o bajo el anonimato, porque estamos virtualmente, por lo tanto nadie me está controlando si estoy yendo o no estoy yendo y demás. Pero se está viendo un retorno de cristianos evangélicos apartados, por así llamarle, que están retornando al Señor. Y lo segundo es que hay mucha gente, al menos acá en Argentina, que está buscando respuesta a su necesidad. Y yo creo que este es el tiempo para que el liderazgo de la iglesia
pueda aprovechar, en el buen sentido de la palabra, aprovechar este tiempo para predicar el Evangelio. Y eso es lo que yo quisiera desafiar y animar a mis colegas, a los pastores, a los líderes. Mire, una de las cosas que ha hecho esta situación de la pandemia es que nos ha puesto a todos en igualdad de oportunidades. Por supuesto, algunos siempre con más oportunidades que otros, pero con igualdad. Acá es donde iglesias, templos grandes o templos pequeños ahora están en la misma situación. Es decir, acá es donde no importa si tengo un templo grande o un templo pequeño, de todos modos termino predicando desde mi casa o desde mi oficina pastoral. No importa cuán grande es mi staff, es más, si mi staff, mi personal, que depende de que le paguemos, es más grande, tengo mayor problemas. Por lo tanto, acá no nos ha puesto todo en igualdad de situaciones, donde el número de staff no cuenta tanto, el templo no cuenta tanto, las comodidades del templo no cuesta tanto. Hoy en día cualquiera con una computadora con cámara y con internet de su casa puede predicar y mandar la predicación a las redes y de manera increíble, bueno, está tirando una red para poder pescar y poder atraer gente al Evangelio. Así que yo creo que este es un tiempo de igualdad de oportunidades donde nos pone a todos en el mismo punto de arranque. Por lo tanto, no hay excusas, tenemos que predicar el Evangelio. Por supuesto, hacerlo bien, sobre todas las cosas en este tiempo mucho más, hacerlo bien, porque hoy el Evangelio que estamos predicando no solo llega a 4 o 5 personas que están sentadas en el templo, sino puede llegar hasta personas infinitas. Así que mi ánimo sería seguir predicando el Evangelio. Pensemos que Pablo termina el libro de los Hechos también confinado, en una casa, encerrado. Y él dice el texto, que Pablo, sin embargo, estando encerrado, él siguió predicando el Evangelio. Y creo que eso es lo que yo quisiera animar a mis colegas pastores para que sigamos predicando el Evangelio en este tiempo y lo hagamos bien, aprovechando toda oportunidad para predicar el Evangelio. Muchas gracias, Carlos, por esas reflexiones. Y uno de los elementos interesantes, Fabio, que nos planteaba Carlos, en el hecho de hacer las cosas bien, implica una responsabilidad de nuestra parte, no solo definirnos quiénes somos frente al Creador, sino también entender qué es lo que requiere el Creador de nosotros. Y hemos hablado en todo este programa que ha salido mucho el tema de la veracidad, la valentía, y a mí se me viene en mente el mensaje a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, donde estaban viviendo persecución, donde estaban enfrentando crisis serias por causa del nombre del Señor Jesucristo, y Juan, el apóstol, Juan, el escritor del libro de Apocalipsis, constantemente invita a ser perseverantes, constantemente invita a seguir viviendo y predicando el evangelio del reino, aún en medio de circunstancias difíciles como era la crisis que se vivía en esos tiempos. Por lo tanto, hay varios desafíos que nosotros podríamos trabajar y reflexionar y pensar, y por supuesto tomar en cuenta esas dinámicas que podrían ser importantes para nosotros. Creo que se nos fue Fabio, pero Hugo, no sé si quisieras retomar un poco esta temática o esta dinámica. Ahí está Fabio. Sí, Fabio, te escuchamos. Sí, yo creo que quizás para mí una de las lecciones más grandes que no debemos perder en medio de esta crisis que vivimos es que es muy fácil perder la atención y perder la vista de lo que es verdaderamente importante en medio de la crisis. Porque el problema que tenemos frente a nosotros, lo que es visible, fácilmente puede tomar el lugar primordial. La crisis económica, la enfermedad, la muerte, el duelo. Y aunque todo eso es importante, yo tengo una convicción, y creo que lo vemos en la palabra, que no es lo que precisamente Dios está viendo ahorita. Dios no está reestructurando economías mundiales a través de la pandemia. Él está reestructurando el corazón de su pueblo. Y creo que eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta en medio de la crisis. Lo otro es que no es en nuestras fuerzas, y por eso yo hablaba de cuando comentábamos sobre la valentía,
aunque es importante tener cierto carácter o ciertas características en el liderazgo. Incluso me llamaba la atención un TED Talk de Susana Cain, una muchacha que dio un TED Talk, estas famosas charlas que ahorita creo que tienen más de 20 millones de vistas, y ella habla del poder de los introvertidos. ¿Cómo es que un introvertido trae tanto aporte al mundo, a la sociedad? Es muy interesante. La charla está defendiendo que no solo los extrovertidos, los que hablan, los que siempre están a la cabeza liderando reuniones, o los que se ven como los que están liderando, no es necesariamente una característica que debe tener el líder, ser extrovertido o tener este tipo de carácter o personalidad. Por eso yo hacía énfasis en que no es eso el elemento principal que el Señor busca. Vemos todo lo contrario en la palabra. Él siempre escoge de lo menor, de lo vil, de lo menospreciado, del que menos crees tú que va a venir a hacer algo, y ahí levanta a Dios para rescatar a sus pueblos en medio de la crisis. Así que no es en nuestras fuerzas. Algo que yo mencionaba, por ejemplo, del caso de Gedeón, que lo vemos claramente, es que Gedeón tenía un ejército de 32,000 personas para enfrentar a los amonitas, y Dios le dice, no vas a pelear con ese número, y reduce al ejército 99%. O sea, es una reducción tan impresionante, porque el mensaje de Dios es claro. Él es el que nos va a sacar de la crisis. No eres tú con tus fuerzas, con tus recursos, con tus ideas. Así que si estamos en una posición de liderazgo en donde el Señor nos haya puesto, creo que estos son principios que debemos recordar. Y por último, yo creo que quizás abordando un poquito más, si hay pastores o hay líderes de congregaciones que están escuchando esto, es que debemos priorizar a la grey por encima de los programas, porque nuevamente creo que fácilmente nos podemos desviar la atención y los esfuerzos ahora a producir programas y grabaciones y videos, iniciativas y todo virtual, y dedicamos a la página, pero la verdad es esta, es que la gente va a encontrar predicaciones en tu canal o en el canal de la iglesia del vecino o en otros lados. Esa no es la prioridad, pero lo que ellos no van a encontrar es un pastor. Es alguien que esté con ellos, es alguien que los llama, es alguien que camina con ellos. Y creo que nuevamente es parte del enfoque que nosotros no debemos perder. El caminar con la grey, el pastorear, no es una tarea que debemos reemplazar, porque yo creo que este es el corazón de lo que Dios está haciendo. Y con esto termino. Lo vemos claramente reflejado cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. El pueblo estaba en opresión, Dios levanta a un líder para sacar a su pueblo de la opresión y los lleva al desierto. El pueblo le alega a Dios, dice, pues que tú nos trajiste aquí a morir de hambre, pero Dios estaba probando el corazón de su pueblo. Y creo que es algo que nosotros no debemos olvidar, que Dios en medio de esta pandemia no está reestructurando economías, Él está reestructurando y afinando el corazón de sus hijos, y ahí debería estar nuestro enfoque. Muchas gracias, Fabio. Mi estimado Hugo Morales, desafíos finales para nuestra audiencia, para nuestra comunidad de fe y actualidad. No, sencillamente creo que nuevamente el Señor nos está llamando a nosotros a ser un pueblo de humildad, a ser un pueblo de dependencia, a ser líderes que no necesariamente tenemos toda la respuesta, pero sí tenemos una confianza inquebrantable en nuestro Dios. Nos está llamando a guiar, tal como decía Fabio, siento yo, a guiar a aquellos que son los que nos siguen a poner sus ojos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador, pero no somos nosotros, y tampoco es nadie más, Él es el único. Y entonces creo que ese proceso de liderazgo hoy en día es un proceso que nuevamente nos hace reflexionar sobre cómo es que nosotros estábamos acostumbrados a llevar las cosas, y si tal vez habíamos permitido que ciertos elementos del mundo se empezaran a tomar el lugar que no les corresponde. Y simplemente es hora de limpiar casa, y limpiar la casa propia primero, ¿no?
para luego poder ser instrumentos de Dios para ayudar a que esa obra de limpieza Dios la pueda llevar a cabo también en la vida de ellos. Creo que lo otro que a mí me ha llamado poderosamente la atención es estaba leyendo el libro de John Lennox acerca del coronavirus en estos tiempos. Y particularmente me llamó mucho la atención que él lo que hace es llama a que nosotros pongamos también nuestra mira en lo que hizo Martín Lutero cuando él le tocó vivir una situación similar en que le dijeron hay que salir y hay que irse porque la enfermedad está aquí a la vuelta de la esquina, y él decidió quedarse. Creo que va con lo que Fabio estaba hablando, decidió quedarse y decidió ser pastor y atender, ¿cómo se llama?, a su iglesia, y le costó la vida de su hija. Y creo que todo proceso de liderazgo trae un proceso de sacrificio y trae un proceso de algún tipo de pérdida. Y de veras que a mí me impactó mucho, porque la pregunta nuevamente es, yo honestamente en este tiempo, ¿qué estoy perdiendo? ¿Verdad? Pero no que estoy perdiendo de aquello que no tiene tanto valor. No. ¿Qué estoy perdiendo de lo que honestamente tiene valor? Probablemente hay que... Bueno, tuve un pequeño corte ahí, pero ya estamos de regreso. Y indudablemente toda esta temática que nos planteaba tanto Carlos, Fabio como Hugo, sobre cómo liderar en tiempos de crisis, son principios que nosotros debemos rescatar y destacar en nuestros días, sobre todo en estos tiempos de coronavirus, porque se nos llama a pensar nuevamente en quiénes somos, cuál es nuestra responsabilidad frente a nuestro Creador, qué es lo que el Creador exige de nosotros y qué estamos dispuestos a hacer por la causa de nuestro Señor, aún en tiempos de crisis. Se mencionaba el ejemplo de Martín Lutero, así como podríamos estar mencionando cuántos ejemplos, como hemos dicho, de las iglesias del Asia Menor en Apocalipsis, de los tiempos de las crisis de la pandemia antonina, la peste justiniana, y cómo los cristianos decidieron acompañar precisamente aquellos enfermos que eran botados en las rutas comerciales de la Pax Romana, cómo se desarrollaron los hospitales en tiempos de Juliano, cómo los cristianos o aquellos que se denominaban precisamente en aquella época esos galileos que deciden estar presente con aquellos que padecen alguna enfermedad o alguna circunstancia difícil, o cómo el propio Señor Jesucristo tuvo que vivir la reactivación de la lepra en los tiempos de la Palestina, en la cual él ministró, y caminó con publicanos y pecadores, tomando decisiones concretas y específicas en medio de circunstancias difíciles. El tiempo se nos ha ido volando, queridos amigos. Ha sido un diálogo enriquecedor de poder ver tres aspectos importantísimos a lo largo de este programa de Fe y Actualidad. Hemos visto algunos principios del liderazgo en términos muy generales en la primera sección del programa. En la segunda sección pudimos reflexionar algunos elementos bíblicos que nos enseñan y nos inspiran para poder entender cuál es nuestra responsabilidad como líderes, y por supuesto en esta tercera sección hemos sido desafiados a ser personas, a ser hombres y mujeres de Dios que viven la palabra, predican la palabra y toman decisiones concretas con hechos concretos, demostrando la compasión, el amor, la misericordia cristiana, misericordia que nuestro Señor Jesucristo por supuesto lo mostró aún en tiempos de crisis, como lo fue la cruz del Calvario. Así que Fabio, no sé si me escuchas, pero queremos agradecer a Fabio y a Hugo este tiempo de reflexión, como también a Carlos, en el cual hemos podido tener un espacio importantísimo. Fabio, muchas gracias por compartir junto con nosotros. Ahí está desconectado. Y también Hugo Morales, muchas gracias por compartir junto con nosotros. Un privilegio, gracias por invitarme. Y queremos recordarles que hoy a las 7:30 tenemos el tiempo Diálogos en tiempos de crisis. Estaremos reflexionando, recuerde, sobre la base precisamente del texto de John Lennox, así que le invitamos a que se conecte a la página del Instituto Crux, porque tendremos ese coloquio, ese diálogo fraternal que pretende, por supuesto, seguir respondiendo desde una perspectiva bíblica y teológica a esta pandemia que nos ha invitado a reflexionar, a responder y a entender cuál es nuestra responsabilidad frente a esta circunstancia del coronavirus. Fabio, ¿me escuchas ahora? Gracias por compartir junto con nosotros. Gracias, Gonzalo, por invitarme. La verdad es que disfruté mucho por reflexionar juntos
acerca de lo que Dios espera de nosotros, del liderazgo en este tiempo de crisis. Y la verdad es que nuestra oración es que el Señor siga guiando nuestros pasos, nuestra mente y afirmándonos en la tarea a la cual Él nos ha llamado ahora. Así que gracias por tenerme aquí. Y no se olvide también de estar pendiente de la publicación del Instituto Crux, precisamente una publicación digital con el título Diálogos en tiempos de crisis, que reúne una serie de ensayos de diferentes pensadores, profesores, cristianos que están reflexionando ante esta circunstancia y que por supuesto esperamos que esos documentos que ustedes puedan leer sea de bendición para tanto su persona como para su comunidad cristiana. Uno de los elementos que nos hemos planteado en estos días es que toda crisis es una oportunidad, y la oportunidad de reflexionar y de producir material para estas circunstancias ha sido un elemento importantísimo, así que estén atentos el día de hoy a Diálogos en tiempos de crisis a través del Instituto Crux y también a la próxima publicación literaria de la misma entidad. En nombre de Carlos López, Fabio Rossi, Hugo Morales, en los controles nuestro buen amigo Jefferson y su servidor Gonzalo Chamorro, les deseamos un excelente día y no se desconecte de la sintonía de El Camino 99.7, contenido que transforma. Será hasta la próxima. En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Hasta la próxima emisión. Esta es una producción de iRadios Guatemala Centroamérica.